Damos la bienvenida al auditorio de la sede Piñeiro de la Universidad Nacional de Avellaneda a la conferencia de cierre del primer día de las jornadas aniversario 15 años de la UNDAB, 10 años de la carrera de abogacía y 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta conferencia lleva por título A 10 años de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, actualidad y desafíos de la enseñanza del derecho en la Argentina. Y nos acompañan las autoridades de las facultades de Derecho y carreras de abogacía de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. En este panel recibimos la presencia del ingeniero Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, también Francisco Marul, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, Walter Viegas, director de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de José C. Paz, Ezequiel Baricenti, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Petraglia, director de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, y Milagros Reyes, directora de la carrera de Abogacía de la UNDAB. Les pedimos un fuerte aplauso para recibir a este distinguido panel. Quedamos en manos de quién toma la palabra principalmente. El rector. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Tengo la inmunidad de ser el único no abogado aquí, así que sabrán perdonar todos los errores. Agradecerles a todos los colegas, compañeras, compañeros por compartir este cierre con nosotros. Nosotros celebramos 15 años de verdad. Hicimos, en realidad el 18 de junio fue el primer acto administrativo de 2010. Ese día, por públicas razones, decidimos postergar los festejos y hacerlo en esta etapa, y coincide con los 10 años de la carrera de abogacía. Carrera que la iniciamos con muchas problemáticas en aquel momento. Yo me acuerdo que era el presidente del CIN y se empezaron a discutir los estándares de abogacía. Yo ingeniero y el otro que me acompañaba en el cine era arquitecto. Y todos los de las universidades privadas eran abogados. Estábamos perdidos absolutamente. Con lo cual, lo primero que vimos ahí era que no había demasiado desarrollo en cuanto a justicia en aquellos diseños curriculares. Y para colmo, nosotros habíamos elaborado nuestros diseños curriculares en el inicio a partir de créditos académicos. Hoy todo el sistema universitario discute los créditos académicos, pero en aquel momento no. De hecho, la CONIAU no me aceptó créditos académicos del artículo 43 y solo lo pudimos poner en los del 42, por eso en abogacía pudimos incorporarlo. ¿Y cuál es la diferencia sustancial? El artículo 43 y esos diseños por contenido y horas lo hacen en base a horas docentes. Y esto por ahí pasa en otras universidades, sobre todo las más grandes que no terminan de comprender bien esto. Se hace en base al docente. En cambio, los créditos académicos se hacen en base a los estudiantes, en base al esfuerzo que implica aprender esa disciplina, ¿no? En este caso, la abogacía. Así que teníamos esas dificultades, más allá de las cuestiones presupuestarias, que las soslayaremos por ahora, pero tuvimos esa cuestión. La segunda era que habíamos curricularizado la extensión universitaria. Apareció una asignatura en toda la currícula que es el trabajo social comunitario, que tenía un primer año áulico y después, posteriormente, trabajos en el territorio. Y tampoco se entendía muy bien, porque la discusión era: esto nos saca horas a la enseñanza disciplinar, y nos pasó con todas las carreras. Hoy el sistema está discutiendo cómo incorporar la extensión a nuestros diseños.
Y el tercero tenía que ver también con otro eje que se está discutiendo en este momento, que era la internacionalización inclusiva. Entonces, hacer diseños curriculares lo suficientemente flexibles, con núcleos duros, pero con materias optativas, selectivas, con promover que se puedan cursar en otras sedes, en otras universidades. Y de hecho, tal vez el mayor intercambio de estudiantes que se ha dado se dio en 3 universidades vecinas nuestras, entre Jauretche, Quilmes y Avellaneda. Creo que llegamos casi a 500 estudiantes de intercambio en estos últimos años. Y eso para nosotros tiene el valor, primero, que hay culturas organizacionales distintas, seguramente en cada una de sus universidades tienen alguna cultura organizacional distinta. Y ese intercambio, me parece, de las pibas y los pibes en esas culturas, seguramente también les generan un conocimiento que también integra al conocimiento disciplinar, ¿no? Lo excede. Con lo cual nos parecía también importante esto. Por eso, como no puedo hablar de derecho, vamos a hablar de lo que pudimos hacer en la cuestión de presentar esta carrera. Agradecerles de verdad a Anabela, a Facu, a Mili, a toda la gente, a todos los chicos, los docentes, los no docentes que participaron en la organización de estas jornadas. Muy lindo la de los pibes. Yo estuve por ahí escondido escuchando algunas presentaciones. Bueno, Marisa, toda la gente que ha venido, porque me parece que la mejor manera de celebrarlo es poder pensar también aspectos importantes como el Código Civil. Bueno, recién se hablaba del Código Penal. Bueno, Raúl Zaffaroni dijo directamente: no tenemos código, con lo cual hay que, hasta planteó repensar el Poder Judicial, ¿no? Que creo que tiene algo de razón. Pero bueno, me parece que esa puede ser una buena manera de celebrarlo. Nosotros discutimos mucho en todo este tiempo si había que celebrarlo o no, debido a la coyuntura, el contexto, pero realmente creemos que sí, que tenemos que celebrar. Y que tenemos que celebrar, porque claramente hemos atravesado distintas circunstancias y en este tiempo estamos superando los 100 graduadas y graduados de la carrera. Tenemos graduadas y graduados que se destacan en distintos ámbitos, que uno va por cualquier lado y dice: yo soy estudiante, yo soy graduado de la UNDAP, y nos llena de orgullo, que han presentado trabajos en distintos lugares con buenas percepciones, que hoy vamos a ver algunos premios. Bueno, no me voy a adelantar a lo que Anabela va a plantear después, pero realmente le hicimos un homenaje al comienzo de la carrera. Hoy también, mañana va a haber actividades también con gente muy importante que va a venir aquí. Así que bueno, de verdad agradecerles a todo el panel que nos acompañan, que nos permitan compartir con ustedes las visiones, las miradas, poder aprender del desarrollo. Con José Cepaz somos como universidades hermanas, nacimos en el mismo momento y tuvimos desarrollos parecidos. La diferencia es que José Cepaz tuvo derecho desde el primer momento y nosotros lo incorporamos después. Esa es la única diferencia, pero tenemos que incluso muchos intercambios y muchas posibilidades de diálogo con las universidades que nosotros llamamos del Bicentenario. Así que felicitaciones a todas, a todos, y gracias por compartir esta celebración con nosotros. Y seguidamente escucharemos a Francisco Maruel, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero saludo al señor rector, a todas las autoridades de esta facultad y en nombre, a través de ustedes, a toda la comunidad de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la Facultad de Derecho. En estos 10 y 15 años lo hago en nombre personal, pero de toda la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, y además también transmito el saludo de mi amiga Fernanda Vázquez, que es la decana de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y que por un problema de salud no nos puede acompañar, y me pidió por favor que les transmitiera su salud. Así que
Felicitaciones. Y ¿qué podemos decir nosotros como decanos y decanas? Yo creo que yo lo voy a encarar desde una mirada un poco más general. Mis colegas seguramente van a ser mucho más precisos y tal vez lo que digan resulte de mayor utilidad, pero yo creo que es necesaria una reflexión en los momentos que estamos viviendo. Recién hablábamos antes de empezar con el rector que tal vez este sea uno de los momentos más difíciles, porque comparábamos con la época de Macri, que era compleja, pero esto parece Disney, el gobierno Macri con esto. Entonces creo que en estas situaciones tan críticas, las facultades de Derecho y los abogados y las abogadas tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro rol. Yo creo que en ese sentido es importante nunca perder la perspectiva. Y para eso voy a compartir con ustedes un abordaje desde dos planos, ¿no? Un poco como dice ese poema de Mario Benedetti, táctica y estrategia. Creo que hay que tener esos dos planos presentes en situaciones críticas como esta. Y para eso yo voy a empezar con algo que mis colegas ya conocen, pero me parece importante compartirlo en un ámbito más amplio, porque muestra la complejidad, la gravedad de la situación que estamos viviendo. Nosotros en nuestra facultad tenemos una revista que aquí está, y se la voy a dejar a Mili y a Anabela como un presente para la biblioteca de la facultad. Esta es una revista de las ciencias económicas y jurídicas. Nosotros tenemos en la facultad ambas carreras, que ya hace varios años, que tiene una indización muy importante. La trabajamos con mucha seriedad, con mucho compromiso. Y puntualmente les quiero contar lo que nos pasó. En enero de este año, esta revista, que tiene obviamente artículos, trabajados como les decía, para lograr esa indización con el doble ciego, digamos, con todo el proceso que eso implica. En enero de este año, como todos los números, sale cada 6 meses de esta revista, incluye palabras del decano. Una reflexión de parte de quien está a cargo del decanato, que en este caso es mi tarea, es mi responsabilidad. Y yo me puse a escribir estas palabras a pocos días de que echara el discurso del presidente de la Nación en Davos. Ustedes recordarán ese discurso. Bueno, en aquel, perdón, les pido disculpas, voy a leer algunas partes para ser lo más preciso posible. En aquellas palabras yo dije algunas cosas, por ejemplo, que el rol que nos cabe como universitarios y universitarias en cuanto a la centralidad que han adquirido discursos de señalamiento, intolerancia y odio respecto de estrategias pedagógicas, culturales y normativas que luchan contra las desigualdades basadas en la identidad de género, en la expresión de género y la orientación sexual de las personas. Recuerden que en aquella ocasión no solo fue el discurso del presidente, sino que a continuación hubo manifestaciones del ministro de Justicia y de otros funcionarios. Y lo que yo señalaba en aquel escrito es que lo que se estaba pretendiendo era poner en discusión derechos humanos asumidos por el Estado en la Constitución Nacional y los pactos a ella incorporados en la reforma del año 94. También decía que eso, entendía yo, era inviable, pretender reabrir este debate por diversos motivos. Uno de ellos por principios que son del derecho internacional de los derechos humanos, que son el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos, pero además de esta cuestión, que podría ser más técnica si ustedes quieren, citaba para eso a un autor citado por Fabián Salvioli, que se llama Abraham Marezzo, que dice lo siguiente, y esto me parecía sumamente importante y preocupante de aquellas declaraciones, ¿no? Dice que es primordial que se identifique y se haga notar que la diversidad
es un derecho consagrado en múltiples instrumentos nacionales e internacionales y requiere ligar este derecho con otra serie de derechos sociales, culturales, económicos y políticos y mostrar las tensiones que la vigencia de estos derechos tiene en una sociedad que promueve la homogeneización con fines de dominación. En tal sentido, agrega que la educación en derechos humanos está llamada igualmente a entregar argumentos normativos, éticos y políticos que muestren que solo en una sociedad respetuosa y promotora de la diversidad es posible construir una democracia en donde todos y todas tienen el derecho a decir su palabra, a deliberar lo público desde perspectivas distintas y a erradicar discriminaciones. Con lo que yo avanzaba y decía, lo grave de lo que está ocurriendo es que lo que estamos viviendo es un ataque a la convivencia democrática. Y de las crisis solo saldremos con más democracia y no menos democracia como estamos viviendo en estos días, ¿no? Mencionaba yo, para cerrar este artículo, que desde la facultad veníamos trabajando en una especialización en derechos humanos que teníamos hace ya varios años, en el Observatorio de Derechos Humanos, que ya tiene varios años también, pero que habíamos incorporado, y esta era la novedad, y creo que se anotaba a atender este problema que yo subrayaba, un programa de transversalización de derechos humanos en todas las carreras que se dictan en la facultad. Bien, como ustedes verán, es una declaración con una presión fuerte, pero bueno, la cosa es que nuestra revista se publicaba desde el 2018 por un acuerdo con el ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que colaboraban con nosotros en la maquetación, edición final y demás. Resulta que a los pocos días de enviar esta palabra del decano recibimos un llamado telefónico del personal técnico de, en algún momento, prestigioso SAIG, que nos decían, miren, nos indican de autoridades del ministerio que había que morigerar estas palabras, porque así como están, nosotros no podríamos trabajar. Bien, la verdad, una sorpresa absoluta. Habíamos firmado este convenio con otros gobiernos de otro signo político, pasaron varios gobiernos con distintos signos políticos, nunca habíamos tenido un señalamiento de este tipo. La revista venía con cierto atraso, los autores y autoras necesitaban que saliera, por lo cual dijimos, bueno, vamos a pensar esto. Bueno, no debimos pensar demasiado porque no habían pasado ni 2 o 3 días. Recibimos otro llamado respecto de un artículo de la revista, que el artículo trataba de perspectiva de género en las investigaciones académicas. Y nos decían, no, a ver si se pueden cambiar algunas palabras. Bueno, ahí me reuní con el rector de nuestra universidad y le dije, bueno, mira, esto es inadmisible. Me comuniqué con las autoridades del ministerio para que me ratificaran esta cuestión. Nunca me lo hicieron por escrito. Mandé un mail a una dirección oficial en términos de carta documento, es decir, contéstenme en tal plazo. Bueno, tomé como que nunca se me contestó, por lo cual decidimos seguir publicando la revista por fuera del convenio, obviamente con nuestros recursos. Esto, ustedes saben, tiene sus costos, pero era claramente un avance contra la autonomía editorial, contra la autonomía universitaria en general. Eso es lo que está pasando. Esa es una muestra, pequeña muestra de lo que está pasando. Y eso creo que es la táctica. La táctica es, como decía Laura hace un rato, militar y pelear en todos los terrenos. En las aulas, en la calle. Bueno, hoy está el rector acá, todos los rectores estamos peleando, están todos los rectores peleando por nuestro presupuesto. Bueno, eso no tenemos que perderlo de vista. El cara a cara. Pero creo que no podemos perder de vista tampoco la estrategia, la perspectiva. Y en ese sentido quiero compartir con ustedes, y ahora sí, son muy cortitas, las voy a compartir con ustedes, son las palabras de decano del siguiente número. Obviamente, aclaro, la revista la publicamos,
la publicamos con las palabras del decano, con el artículo que no querían que se publicara y con una nota explicando todo esto que había ocurrido para que todos nuestros lectores conozcan lo que había pasado. Pero bueno, como la revista se sigue publicando, ahora en algunos días sale el nuevo número y yo he escrito otras palabras en este número y creo que tienen que ver con esto de la perspectiva. Se las quiero compartir. El sostenimiento de espacios académicos abiertos, perdón, estoy como Menem. Vivimos tiempos signados por la violencia, la intolerancia y la guerra, donde los discursos de crueldad y odio gozan de preocupante legitimidad. Hoy, la fraternidad, la defensa de los derechos humanos y la dignidad humana se han convertido en valores imprescindibles y necesarios para seguir construyendo desde el sistema universitario un horizonte más justo, humano y solidario. En este sentido, la declaración conjunta del Consejo Universitario Nacional, CIN, y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, CRUP, en 2025, con motivo del fallecimiento de Jorge Bergoglio, expresa con claridad un sentir compartido. Nos unimos para rendir un homenaje sentido y profundo al Papa Francisco. En su figura hallamos un ejemplo de entrega al diálogo y un firme compromiso con quienes más lo necesitaban. Recordamos su voz constante en favor de la justicia social y su impulso a la paz. Destacamos también su llamado al cuidado de la casa común, nuestro planeta. Ese llamado nos inspira a asumir la responsabilidad ética de proteger nuestro entorno para las futuras generaciones y a promover el desarrollo sostenible en cada proyecto académico. Y ahora sigo yo. El legado del Papa, profundamente arraigado en el compromiso ético, la justicia social y el respeto por la dignidad humana, interpela con particular fuerza a quienes desarrollamos nuestra labor en el ámbito universitario. Su prédica sobre la fraternidad como deber y no como lujo se erige como una guía imprescindible. En una línea convergente, aunque desde un recorrido distinto, el doctor Fabián Salvioli, profesor honorario de nuestra universidad, recientemente distinguido con el título honoris causa de la Universidad de Valencia, en su discurso reivindicó la centralidad de los derechos humanos como práctica viva y concreta. Su llamado a rechazar cualquier forma de relativismo frente a las injusticias y a mantener una praxis comprometida con los más vulnerables dialoga profundamente con el ideal de fraternidad que proponía Francisco. A partir de perspectivas distintas pero complementarias, ambas voces subrayan que el conocimiento y la formación académica no pueden escindirse del compromiso con la dignidad humana. Como universidad pública, tenemos el deber de promover una pedagogía crítica orientada a formar profesionales capaces de pensar y actuar desde el respeto al otro, con vocación transformadora y sensibilidad ante el sufrimiento social. Salvioli señala que corresponde, y más que nunca, trabajar sin descanso en la protección y promoción de derechos humanos de forma transversal y holística. Debe hacerse hincapié especial en la educación en derechos humanos porque la capacidad de aprendizaje es otro de los rasgos que distingue a la humanidad. Para ello, el rol de las universidades deviene crucial y estratégico. Reafirmamos entonces 3 deberes esenciales que orientan nuestro trabajo universitario en estos tiempos complejos. La defensa de la dignidad humana como principio rector, el compromiso irrenunciable con la justicia social y los derechos humanos, y la construcción de una cultura del diálogo frente al cinismo, la indiferencia y la fragmentación. Renovamos nosotros desde la facultad este compromiso, pues en estas épocas difíciles, más que nunca, el quehacer universitario debe estar guiado por principios irrenunciables, valores que no solo orienten nuestra tarea académica y formativa, sino que también proyecten un camino de responsabilidad colectiva, justicia y solidaridad al que nos corresponde contribuir como universidad pública. Y con esto cierro planteando, volviendo al principio, no perder de vista la táctica, el problema de todos los días, pero tampoco perder de vista la estrategia, no dejarnos confundir con estas peleas de todos los días de cuál es nuestro horizonte. Y hoy creo que nuestro horizonte tiene que ir por este lado, porque hoy la fraternidad, la justicia social, los derechos humanos son una revolución en un tiempo de crueldad como el que vivimos. Así que nada más, muchas gracias. Y a continuación vamos a
escuchar al director de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de José C. Paz, Walter Piegas. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, muchas gracias, rector, Lili, Anabela, colegas. La verdad que, ¿qué decir? Como decía el rector, nosotros somos de las universidades del Bicentenario, en algún momento también estigmatizadas, pero la venimos piloteando bastante bien. Nosotros vivimos de crisis en crisis, porque apenas ya crearon nuestras universidades, vino el macrismo. Si bien parecía digno, siempre se puede estar peor. Siempre. Hay que tenerlo presente porque después en la vida cotidiana nos olvidamos de eso. Así que tomemos nota de todo lo que se va diciendo acá, porque son distintos aspectos del derecho a la educación superior, el derecho a la educación superior como un derecho humano. Y acá circula una palabra sumamente, o muchas palabras sumamente interesantes. Primero, nosotros en la carrera de abogacía tenemos un problema de orden lingüístico, que es que estudiamos derecho, pero nos recibimos de abogados y abogadas. Eso es un gran problema. Pero nosotros lo sorteamos bastante bien porque después nos convertimos en abogados muy fortalecidos y lidiamos con eso bastante bien. Muchos de los colegas que están aquí presentes, jueces, juristas, abogados de la matrícula en distintas disciplinas, lo saben. Entonces, ahí se produce a la hora de enseñar derecho un problema enorme. ¿Qué enseñamos? ¿El derecho positivo o las herramientas sobre cómo utilizar ese derecho positivo para hacer mejorar la vida de las personas que acuden a nuestros servicios o a nuestras habilidades o cualidades, como queramos llamarlo, según cuán mercantilizado estemos? Eso no quiere decir que no tengamos que cobrar por nuestro trabajo. Pero una cosa es convertir nuestro trabajo en una mercancía y otra cosa es cobrar por nuestro trabajo, etcétera, etcétera. El valor que tiene nuestro trabajo, que a lo mejor tampoco es una cuestión de valor en dinero y ahí es donde se produce lo más interesante. Pero también tenemos que vivir los abogados y las abogadas. Así que eso son cuestiones que nos enfrentan a dilemas éticos todo el tiempo. A partir de ahí, creo, y esto es una apreciación absolutamente personal, pondría abajo que no necesariamente tiene que ser la palabra de la institución, pero para ser un buen abogado o una buena abogada, antes que nada hay que leer mucho. Y lo digo así con dedo y todo porque como soy docente y soy el director de la carrera y estoy acá en una institución educativa, puedo sortear esos obstáculos del protocolo. Leer, escribir y hablar. Es clave. Es absolutamente clave. Ahora, leer cualquier pavada, no. Hablar de cualquier estupidez, tampoco. Escribir lo que se me venga en gana, tampoco. Tiene que tener un sentido. Y fíjense, si ustedes miran el plan de estudio de la mayoría de los estudiantes que están acá son de Avellaneda, entiendo yo. Y échenle una mirada al plan de estudios y van a ver cuántas materias tienen de lo que nosotros llamamos codificadas y cuántas de las otras interdisciplinarias, desarrollo de otras habilidades, con las problemáticas que ello implica, porque, por ejemplo, incluir trabajo social comunitario, cualquier abogado tradicional que se haya recibido hace 20 años va a decir, si no tiene una impronta de cierto compromiso social, ¿qué es esto? ¿Qué les enseñan acá? ¿A inscribir una cooperativa en la Inspección General de Justicia? ¿Qué les están enseñando? ¿El régimen jurídico de las cooperadoras escolares? Bueno, no, en Avellaneda no se enseña eso. El trabajo social comunitario tiene una fuerte presencia en el plan de estudios y tiene que ver justamente con una concepción ideológica sobre el posicionamiento
que tiene la universidad respecto de qué entiende por la abogacía. Que no es excluyente, pero sí que esté presente ese tema. Entonces, me parece que ahí hay una serie de desafíos, tanto para estudiantes como para docentes, con respecto a trabajar esos temas. Que no solamente es cuestión de explicar en las instancias burocráticas de la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria, que es un laburazo, Ana Vera lo sabe, y los docentes y demás, armar los programas, bueno, explicar eso, porque tiene una explicación, no es una pavada. Es un concepto del derecho que no es nuevo, no se enseña, que no es lo mismo, pero no es nuevo. La ventaja que tenemos en algunas universidades nuevas es que podemos innovar en estas cuestiones y incorporar aspectos por los que vinimos trabajando en minoría durante muchos años y no siendo de algún modo receptado en las aulas más que desde un lugar marginal. Ojo, que no es solo eso, eso es una parte de la historia, de incorporar los contenidos curriculares en el plan de estudios. También implica una apuesta al futuro en términos de qué tipo de abogados, cuál es el perfil de abogadas y abogados que estamos buscando. ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Qué se hace después? Y eso, aunque no lo podamos verificar en el momento, tal vez dentro de unos años podamos hacer algunos estudios con respecto a ese tema, yo no voy a hablar como en los 70, aunque sea, yo soy una persona grande, que ustedes podrán ver, que estamos creando el hombre nuevo, pero estamos muy cerca de abogados y abogadas nuevas en términos, por ejemplo, de perspectiva de derechos humanos. Fíjense que la palabra derechos humanos circuló mucho. Y probablemente mucha gente joven imagina que siempre se enseñó eso en las universidades públicas. No, señor. No, señor. Hasta mediados de los 80 era... Bueno, yo el primer dato que tengo, debe haber algún otro, pero en la UBA creo que es en el plan de estudio del 85 que se incorporó la materia de derechos humanos, después esa movida muy democrática, de la primavera democrática, después hubo otros movimientos. Pero y ya casi es un hecho ineludible que ningún plan de estudios no tenga derechos humanos como materia, no como un contenido marginal en derecho internacional público o en derecho constitucional. Es una materia donde el objeto de estudio es los derechos humanos. Y ahora, si todo nos sale bien y vamos avanzando, tenemos que incorporar de una manera mucho más explícita la perspectiva de género. La perspectiva de género no es una pavada, no es una cuestión declamativa. En una sociedad que Pancho recién lo incorporaba desde la diversidad, pero la perspectiva de género abre puentes hacia la consideración de un otro en un contexto social concreto y pone en tela de juicio la igualdad, que es un valor que para nosotros, ojo, la libertad y la igualdad en el mundo del derecho son como instituciones intocables. Como decía hoy Zaffaroni, ponemos la mano sobre el código, lo que fuere, y brota la libertad, brota la igualdad. Digamos, hombres y mujeres somos todos iguales, identidades diversas lo mismo, es lo mismo ser trans que no ser trans, o cis, según las denominaciones. El lenguaje es una herramienta que nosotros tenemos para trabajar. Así que me parece que estamos haciendo algo hoy día que nos resulta muy interesante en términos académicos, y como decía Zaffaroni, con relación a la responsabilidad académica, pero cuyos resultados en algunos casos ya los estamos viendo, y yo calculo, tengo la esperanza que dentro de 10 o 15 años vamos a ver nosotros en la profesión, vamos a encontrar con colegas egresadas y egresados de estas universidades con este tipo de formación. Y eso no es poco, porque también implica modificar ciertas perspectivas en cuanto a qué se entiende por el acceso a la justicia, en cómo se comen los derechos, cómo se viven, porque está todo bien, hasta si uno mira, el derecho a la educación existe desde la Constitución del 53, pero si uno empieza a escarbar un poquito, va a encontrar que, por ejemplo, hasta mediados de los 70, en todo el Gran Buenos Aires no había escuelas secundarias, y estaban a unos pocos kilómetros de la capital, donde sí había escuelas secundarias por todos lados. Entonces, es un poco eso, empezar a indagar sobre estas cuestiones.
Y creo que esto me permite así como enlazar o hilvanar la revista que mencionaba Pancho, que tuvo este incidente, la presencia de acá de algunos colegas que han hecho grandes aportes. Bueno, está muy cerca el tema del código y su trabajo enorme. Así que muchas gracias, porque nos cambió. Yo litigo, iba a decir antes de que vos nacieras, pero... demasiado joven y le agradezco un montón. Pero hace más de 30 años que litigo. Y la verdad que el código nos sacudió, porque no es que solamente se ocupa del derecho civil y comercial. Tuvieron la osadía, y me parece que es eso lo que tenemos que recuperar en la enseñanza del derecho y en el trabajo de la abogacía, es la osadía de plantear algo que parecía, digamos, ¿cómo vas a poner una norma procesal en el Código Civil? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, lo hicieron, y hoy día lo cumplimos, lo hacemos, pusieron plazo de caducidad, hicieron de todo. Yo que hago familia, hicieron de todo. Pero bien, también ahí lo venimos piloteando. Así que creo que tenemos mucho para celebrar. Bueno, los jueces también, en algunos casos, hacen aportes sumamente importantes. Las audiencias multitudinarias grabadas de algún que otro colega que anda por aquí también son famosas, que suena raro. En realidad escuchaba, por ejemplo, que querían incluir oralidad en el proceso concursal porque era más útil escuchar a todos los acreedores, etc. Bueno, es eso. La Universidad Nacional de Avellaneda y todas las que nos vayamos sumando, lo que incorporamos es eso. La osadía de decir, vamos a enseñar trabajo social comunitario. Las prácticas profesionales se hacen de esta manera. La bibliografía tiene que incluir tal tema. Y no es un acto de autoritarismo. Incluir que sea obligatorio la perspectiva de género en los planes de estudios no es un acto de autoritarismo, es un acto de justicia. Así que, ya que tanto hablábamos así, que la justicia, que bueno, hagámosla caminar, como decía la canción de Mariana Walsh, que decía, ay, estás con los ojos vendados ahí, bueno, se saca la venda, empieza a caminar y empecemos a mirarnos unos a otros y poner nuestra profesión al servicio de la comunidad, al servicio de las personas que nos necesitan. Porque hay otras personas que, aunque no tengan abogados, tienen medios como para defender sus derechos. Hay gente que no necesita abogados, porque lo que necesita lo consigue de otro modo. Y tenemos muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos. Así que muchas gracias, gracias por la celebración. Vamos a escuchar las palabras del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Ezequiel Balichanti. Hola, bueno, buenas tardes a todos, buenas noches ya, casi, sí, ¿no? Uno no sabe qué hora es acá. A todos y a todas, en primer lugar, agradecer la invitación, saludar al rector de la universidad por estos 15 años de la universidad, a Mili y a Anabela por estos 10 años de la carrera y bueno, y contarles que yo vengo de la Universidad Nacional del Centro, la Facultad de Derecho, que también es una facultad joven, tiene 25 años, soy graduado de esa facultad y veo hoy muchos jóvenes y estudiantes aquí y no puedo evitar hacer una conexión entre esta universidad y la mía por esta importancia de tener una universidad en nuestra ciudad, de poder acceder a la educación pública de calidad a pocos metros o sin necesidad de salir de nuestra casa, ¿no? Y esa es lo que hoy tendríamos que estar defendiendo y estamos acá defendiendo y como decía el rector al principio, vale la pena seguir festejando porque no podemos, pese al contexto que nos toca vivir, dejar de reconocer la importancia que tiene
la universidad pública para el futuro, para el cambio real de nuestra sociedad, y esto se ve en estos momentos con este auditorio aquí presente. Así que nada, estoy muy contento de estar acá y agradezco la posibilidad de estas pequeñas reflexiones. Bueno, el panel tenía que ver tiene que ver en realidad con vincular un poco la enseñanza del derecho con el Código Civil y Comercial. Justo soy profesor de Derecho Privado, así que no sé si tocó bien, cae bien. Y algo de lo que dijo Walter lo voy a retomar. Me parece que justamente, bueno, es un gran desafío pensar la enseñanza del derecho y particularmente del derecho civil, del derecho privado, a partir del nuevo Código Civil y Comercial. Creo que es una agenda abierta que justo también nos toma en un momento interesante para el debate que tiene que ver con estas transformaciones que se nos van a proponer o se nos proponen desde ámbitos del Estado, que tiene que ver particularmente con los estándares de acreditación, es decir, aquellos mínimos que tenemos que cumplir las carreras de abogacía para poder efectivamente dar títulos habilitantes, y también con todo el sistema, como se mencionaba al principio, de créditos. Es decir, creo que estamos frente a, bueno, algo para no barajar el de nuevo, pero para revisar lo que hacemos en nuestras aulas, porque sin dudas estos nuevos estándares, estas nuevas perspectivas nos tienen que proponer una nueva manera de aprender y de enseñar. Y un poco para contextualizar lo que quiero presentarles, estaba recordando un librito que salió hace poquito, que recomiendo su lectura, que es Más allá de la legalidad. Es un libro de Paolo Grossi, que es un autor italiano que ahora está traducido y se puede leer en español. Y entonces propone esto de más allá de la legalidad como una idea de, bueno, la idea de que la ley es como la fuente principal, esa idea del siglo XIX, de la modernidad jurídica, es un fósil jurídico, porque bueno, realmente estamos en el siglo XXI y sabemos que la ley lejos está de darnos la solución del caso, y eso es un poco lo que se estaba hablando hoy en el panel anterior que estuvimos escuchando y lo que también creo que ya planteaba Walter en su presentación, ¿no? Y esto que el código claramente tiene en cuenta, porque si bien es un código, no es el código del siglo XIX que pretendía ser la única fuente o la principal fuente, y esta idea que recordaban en el panel anterior de el Código Civil como la constitución real de un país, eso el código claramente lo dejó de lado, y entonces nos plantea un código, bueno, como se ha señalado en estos 10 años, con mucha agudeza, ¿no? Un código de principios, un código que justamente abandona esa centralidad totalizante, totalizadora, y se plantea desde un escenario de una pluralidad de fuentes. Bueno, hablábamos también de la constitucionalización del derecho privado, y eso nos trae, sí, claramente una apertura del sistema de derecho privado hacia otro sistema, que es el sistema de derechos humanos, no solo como un mecanismo de interpretación, sino también como una fuente para la elaboración de la solución del caso. Pero también una gran cantidad de normas, una producción, una proliferación normativa que tenemos en organismos del Estado, que dictan resoluciones, emiten normas. Entonces se vuelve muy complicado estudiar derecho civil, privado, porque una cantidad de normas enorme, y encima tenemos después toda la aplicación que de eso se hace en la jurisprudencia. Y entonces, y otro fenómeno adicional, ¿no? Que es que de alguna manera hay una fuga del derecho porque el Estado ha perdido también ese error central frente a lo que es la contractualización de nuestras relaciones civiles. Es decir, en gran medida el ejercicio de nuestros derechos hoy depende de condiciones generales de contratación, ¿no? Las plataformas, los servicios a los que accedemos. Entonces, frente a ese escenario, frente a un código de principios, frente a un código que se abre hacia otras fuentes, un código que ya no se plantea como la única y absoluta solución de un caso, ¿cómo enseñar, cómo aprender el derecho privado? Sin duda que, de alguna manera,
aún estamos en las puertas de la transformación porque, y bueno, seguimos enseñando el código, ¿no? Digo, tenemos una intención de enseñar otras cosas, pero el código sigue estando ahí en el material de estudio, y por supuesto que tiene que estar. Pero una de las cosas que pensaba es que quizás esta propuesta del código pueda trasladarse a una propuesta también pedagógica de empezar a pensar el derecho a partir de los problemas. Digo, si el Código Civil de Vélez era un código que se pretendía totalizador, de traer todas las soluciones de los posibles casos, y este código renunció a esa idea, por lo menos de tener la solución definitiva y cerrada, sino que hay que elaborar la solución a partir de lo que tenemos en el caso. Entonces quizás, bueno, ya no se trate de enseñar las soluciones que da el código, o sea, de aprender las reglas que trae el código, sino de aprender a partir de los problemas reales. Y esos problemas reales son los problemas que tenemos en nuestras comunidades, no son los problemas teóricos de laboratorio, ¿no? Como se señalaba en todas las presentaciones. Entonces, podemos partir de los problemas para encontrar luego, a partir de estos dispositivos nuevos, diálogo de fuentes, pluralidad, constitucionalización, construir la solución del caso, ¿sí? Construir en el aula o en la profesión o en un fallo la solución concreta del caso. Y entonces la metodología tiene que ser otra, o puede ser otra. Ya esa idea de que simplemente basta con explicar el código o con relatar las reglas y con luego ir a un examen y decirlas, quizás no sea suficiente. Entonces tengamos que empezar a pensar en, bueno, una actitud mucho más activa por parte de los estudiantes a partir de los problemas que van planteándose. Y de ahí, de pensar a partir de los problemas, hay un paso muy chiquito a empezar a pensar en la integralidad de las funciones de la universidad también, ¿no? Digo, no solo la enseñanza y el aprendizaje, sino que también hay investigación y hay extensión. Y son funciones que también la Universidad Pública Argentina ha abrazado y caracteriza a esa función. Y esta otra idea posible, que ahora creo que un poco lo hablábamos con Laura en el viaje largo que tuvimos hasta aquí, desde Azul, porque la Ruta 3 es básicamente un desfiladero, es una osadía andar por la Ruta 3, más de noche. Bueno, entonces ahí fingíamos un poco de demencia y veníamos pensando, bueno, los estándares nuevos también probablemente tengan que abandonar esta idea de las materias de derecho civil, de derecho privado, compartimentalizadas, como fueron pensadas en el siglo XIX a partir de obras maestras, clásicas, como la de Savigny, que el señor pensó un derecho civil a partir de lo que era un paradigma. Y quizás hoy la modernidad, la contemporaneidad en realidad nos demande abandonar de alguna manera estos comportamientos estancos de parte general, obligaciones, daños, contrato parte especial, reales, y empezar a pensar a partir de algo un poco más integrado, ¿no? Los estándares de abogacía, las próximas líneas quizás ya no sean en este sentido, sino en algo un poco más integrado, y bueno, y la posibilidad de innovar, ¿no? de pensar el derecho privado como una rama, pero que, bueno, empieza a ser mucho más problemático. Digo, y esto lo vemos en cualquier caso, no hay casos solo de familia o solo de contratos. De hecho, hoy se habla de fenómenos que convergen, como la contractualización de ciertas áreas, ¿no? Y ahí me parece que hay una posibilidad real de hacer de esto una enseñanza un poco más creativa. Y también acá, y como para ir un poco llegando a alguna idea de cierre, el derecho privado atravesado por los derechos humanos. Me parece que eso es una linda tarea para todos y todas, ¿no? Digo, no solo desde la academia, de pensar los impactos, sino también desde pensar la práctica profesional. Porque, bueno, nosotros en los planes de estudios, los privatistas tenemos buena parte de ese plan de estudios, no lo vamos a renunciar fácil igual, pero tenemos que poder hacer otra cosa también, ¿no? Tenemos que poder dar incluso un poco un salto más, digo,
no solo tener derechos humanos como una materia, sino tener la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género a lo largo de todas las materias. Y pensar cómo el derecho privado está ciertamente tensionado, porque la constitucionalización no es un fenómeno tan simple. Hay áreas donde es muy sencillo, lograr la compatibilización entre las perspectivas de derechos humanos y las perspectivas civiles, pero hay áreas que es mucho más difícil lograrla, ¿no? En terrenos más patrimoniales. Bueno, ahí dependerá también de lo que pensemos como egresado de las universidades públicas. Un egresado realmente comprometido con la defensa de los derechos humanos, aún en un caso de desalojo, ¿no? Y esto es un signo que tenemos que defender también en frente a lo que hoy viene siendo el ataque a la universidad pública. Porque el egresado de la universidad pública tiene esa identidad o de alguna manera ha sido la característica. No solo lo estamos defendiendo, sino que incluso queremos profundizarlo con esta idea de la curricularización de las prácticas o de la extensión en realidad, de la investigación. Así que sin duda que la enseñanza y el aprendizaje del derecho privado aparece conmovido por el Código Civil y Comercial. Todavía nos queda una agenda por construir en ese terreno. Hay un lindo campo para desarrollar y esperemos que los 20 años y los 25 y los 30 y los que sea, no importa la fecha, estemos ya hablando de cómo pudimos en nuestros nuevos planes de estudio tener cambios significativos. Muchas gracias y gracias. Y a continuación, escucharemos al director de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, Pablo Petraglia. Buenas noches, gracias por la invitación, señor rector, a la Vega, al Mili, al resto de la comunidad universitaria de la UNDAD. Felicitaciones por los 15 y por los 10 años. También Daniel, con el que hemos compartido en su momento el Consejo de Decanos. Vengo de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires y me hermana mucho de lo que han comentado, porque también es una universidad joven. La universidad, o por lo menos el pensamiento universitario en la ciudad de Junín, de donde vengo, seguramente de conocer porque en estos últimos días estuvimos en tapa en todos los diarios con la visita de algunos funcionarios, tiene una larga tradición universitaria. Casi tenemos universidad a mediados de los 60, cuando se crea la Universidad Provincial de Mar del Plata, y casi se crea la Universidad Provincial de Junín. Luego estuvo la Universidad Nacional de Junín en el Plan Taquini en el año 72, que no se logró finalmente. Luego se creó el Centro Universitario, con asistencia de la UBA, Rosario, Luján, La Plata, hasta que finalmente en 2002 se crea la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, con sede en Junín y en Pergamino, dando respuesta a una larga tradición de jóvenes que, como yo, nos tuvimos que ir de Junín para acceder a una educación superior. Y voy a traer la historia para que vean lo que significa estas jóvenes universidades estigmatizadas, como dijo en algún momento Rodolfo Walter, que utilizaste la palabra. ¿Por qué había que crear universidades? ¿Por qué había que crear carreras de derecho? Un egresado nuestro de la localidad de Pasteur. No sé ustedes cuántos conocen Pasteur o dónde está ubicada Pasteur. Es una localidad cercana del límite entre el partido de Lincoln y el partido de Carlos Casares, muy chiquita. Este alumno se tomaba el colectivo hasta Roberts, luego hasta Lincoln y luego hasta Junín. Estudiaba, vivía en una pensión de lunes a viernes, volvía a su casa los fines de semana cuando podía. Era el segundo hijo de un matrimonio de tamberos medieros. Luego de 5 años y medio se recibe de abogado en la UNOVA. Tiene la fortuna de que a través de uno de los convenios de pasantía que teníamos con el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires ingresa en la asesoría. El asesor dice: qué buen elemento, qué buen producto que dio la universidad.
luego de un año en asesoría, tiene la osadía de presentarse a concurso y un egresado de la universidad, ese egresado que viajaba a dedo, que no pensaba ni remotamente sus padres que le iban a poder bancar una carrera universitaria tradicional en Rosario, o La Plata, o la UBA, como habitualmente sucedía en nuestras ciudades. Es el primer egresado que tenemos, que se llama Renzo Singolani, que pasa por el Consejo de la Magistratura y hoy es el asesor de incapaces del Departamento Judicial de Justicia. Eso es la universidad pública en nuestras regiones. Ese es el compromiso de una decisión política de sostener inclusión, calidad y una defensa de palabras que ya han repetido, derechos humanos, de una mirada diferente, porque yo sé que Renzo, como asesor de incapaces, que se tomaba el colectivo, tenía que hacer dedo, como lo dije recién, no va a ser el asesor de incapaces que supimos tener en algún otro momento, que tuvo la fortuna de que el tío era juez. Entonces, muchas de esas cuestiones que vienen y que trabajamos en nuestro desarrollo de la formación de la abogacía, tiene que ver con sacar quistes de los viejos conceptos de la formación de los abogados. Esta anécdota que cuento tiene que ver con otra que traigo a esta mesa. Hace unos 10-15 días atrás participo de una mesa con un juez de la Corte, un juez de primera instancia, y quien les habla en representación de la academia sobre el vaporoso título de Abogacía, Justicia y Derechos. Y una serie de preguntas predeterminadas donde venía el cuestionamiento a la universidad en general sobre cómo formábamos en la práctica. Cuando miro a mi auditorio, el auditorio eran todos abogados que se habían recibido hacía más de 30 años. Ninguno remotamente sabía lo que era un estándar. No sabían lo que era la resolución 3401, estándar que trabajaron muchos de los aquí presentes para lograr los mínimos de calidad para asegurar que ese obrero, ese empleado que es despedido injustamente, el abogado que le provee la universidad pública es el mismo que puede pagar a aquel que lo dejó sin trabajo. Y venían a cuestionar qué era lo que hacíamos desde el Consejo de Decanos o qué hacíamos desde las universidades. Y dije una frase bastante provocadora, la voy a repetir, no tengo problema, citando un poco a Clemenceau cuando decía que la guerra era demasiado importante para dejársela a los militares. La formación de los abogados es demasiado importante para dejárselo a los abogados que ejercen todos los días, que es importantísimo. Pero nosotros, como dijo Walter, no enseñamos abogacía, nosotros hacemos derecho. La abogacía es una profesión. Nosotros tenemos que integrar esa ley con los principios, con los valores, con la formación ética, que es parte de la currícula y es del estándar que logramos con ese 3401. Obviamente, cuando empezamos a hablar de los créditos universitarios del SACAU, la mayoría del panel no estaba al tanto de estas discusiones. Y son las discusiones que tenemos que ver entonces qué es lo que nosotros queremos o qué es lo que pretendemos cuando discutimos en el Consejo de Decanos sobre la formación. Vamos otra vez como dijo recién Pepe, el código, otra vez a Savigny. En mi consejo directivo el otro día discutimos casi 2 horas si era necesario que familias siguiesen luego de reales, en una supuesta reforma del plan de estudio, previendo los nuevos estándares. ¿Es necesario tener parte general, obligaciones, contratos real y familia, y ver familia después de ver reales y contratos? ¿Es necesario? ¿O podríamos ya ver derecho de familia en una etapa anterior, luego de la parte general? ¿Por qué seguimos formateados con esa visión del siglo XIX? Obviamente es el ámbito que puede llegar a tener cada unidad académica para enseñar el plan de estudio, y de eso se trata también la autonomía universitaria, pero con estándares que vamos a discutir. Ese abogado que formamos también tiene que tener 2 dimensiones
de las funciones sustanciales que algo recién se dijo. Y que también, y esto nos hacemos cargo porque es un grave problema que tenemos en la formación, y por más que intentamos, no sé si tenemos los recursos suficientes muchas veces porque somos la cenicienta, tiene que ver con el desarrollo del conocimiento a través de la investigación. Nuestras facultades no pueden ser confundidas como un enseñadero. Tienen que crear conocimiento, y el conocimiento solamente viene con la investigación. La universidad es investigación. Y el derecho muchas veces nos cuesta investigar, nos hacemos cargo, las convocatorias son muchas veces acaparadas, o los fondos son acaparados por las ciencias duras. El sistema en general, que ha sido altamente desprestigiado por un discurso mantenido por el gobierno nacional, lleva a que las ciencias sociales y las ciencias humanas sean minimizadas. Imagínense en qué grado puede llegar a estar al derecho a aquellos que no tienen mucha simpatía por el orden jurídico justo. Nos tenemos que hacer cargo, nos hacemos cargo de la formación, creemos que la investigación es fundamental, nos faltan vocaciones, porque, bueno, todos lo sabemos, nadie vive de la investigación científica, no hay una remuneración suficiente, pero es lo único que hace la diferencia. Criticar lo que está a través de la reflexión, impugnar el conocimiento que dice la autoridad, la autoristas del derecho romano. O sea, que se haya impreso en un libro y que esté en sea titular de una cátedra, no quiere decir que necesariamente sea lo justo. Podemos tener otra visión, de acuerdo a las nuevas investigaciones que nosotros vamos a lograr a través de la impugnación del conocimiento. Este tipo, que lo que contaba Pancho, este tipo de acciones son los que nos hacen formar nuevos y mejores abogados bajo otros paradigmas. Porque este paradigma de la 3401 y lo que vamos a empezar a discutir posiblemente el mes que viene, en la reunión de decanos, se debe plasmar en los nuevos planes de estudio, pero sobre todo en aquellos hombres y mujeres que una vez egresados de nuestra casa de estudio estén en lugares de decisión, en administrar la justicia, en crear la norma jurídica en los órganos que la Constitución prevé y en llevar adelante el patrocinio jurídico. Nos falta una generación todavía. Nos falta una generación. Empezamos con los estándares del 2016-2017. Nos falta una generación para que derechos humanos sea algo común. Nos va a faltar una generación para que en perspectiva de género sea algo común. Y muchas otras cosas que todavía a lo mejor no estamos percibiendo, pero que a través de la investigación, de esa reflexión, en la que va a ser la discusión de los estándares del 2035 a lo mejor. ¿Será la inteligencia artificial un centro de imputación normativa? ¿Qué sé yo? No sé. Habrá algún filósofo, algún constitucionalista que conocemos que lo está diciendo. Pero, bueno, de eso se trata, crear conocimiento, investigar. Y la otra función sustantiva, fundamental, que muchas veces se habla de la curricularización y siempre se va postergando, es la extensión. No existe universidad pública sin extensión. ¿Para qué creamos ese conocimiento? ¿Y a quién le enseñamos? ¿Al abogado que vaya a verificar el crédito y va a ver si tiene privilegio? No, sí, está bien. Hay otra dimensión mucho más importante, mucho más trascendente, que tiene que ver con los principios que están en la Constitución, con los principios que están en el 75 inciso 22, que tienen que ver con esa palabra olvidada de la Revolución Francesa. Nos acordamos de libertad, nos acordamos de igualdad y, como dijo otro filósofo, te la debo. Como responsables de unidades académicas, trabajamos, tenemos el compromiso, tenemos que hacer muchas veces educación en la colegiación, tanto de los magistrados como de los abogados, porque muchas veces están alejados de las discusiones académicas, por más que sean docentes. Y tenemos que, por sobre todas las cosas,
no quiero decir comprometerlo porque el compromiso está siempre presente, pero redoblar el esfuerzo para que cada vez que digan otra universidad, otra facultad de Derecho, pensar que nunca van a ser suficientes los abogados al lado de la cantidad de injusticias que estamos viviendo. Porque si la medida fuese el daño y perjuicio y la sucesión que puede agarrar cada uno, ahí sí sobra el abogado. Ahora, al lado de todas las injusticias que vemos día a día y que no son reparadas y que hay una insatisfacción en esa víctima, en ese ciudadano, en ese vecino, pónganle la categoría que quieran. Se necesitan muchos y mejores abogados formados por la universidad pública en base a los principios de inclusión y de gratuidad. Así que en esto estamos comprometidos desde el Consejo de Decanos, los funcionarios que están en el CIN, los rectores, viendo que no hay una Argentina mejor si hay una universidad mejor. Muchas gracias. De la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda, Milagros Rayes. Bueno, buenas noches para todos y todas. Muchas gracias por quedarse. Sabemos que es tarde, que es un día largo. Estamos acá desde las 9 de la mañana. Iniciamos estas jornadas con la mesa de Teoría y Filosofía del Derecho. También un sentido homenaje al doctor Cárcova, quien fue nuestro primer director de la carrera. Pero bueno, queríamos obviamente cumplir con todos y todas, así que bueno, primero bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas de múltiple celebración, ¿no? Tenemos 15 años de la Universidad Nacional de Avellaneda, 10 años de nuestra carrera de abogacía y los 10 años del Código Civil y Comercial. Prometo o intentaré ser breve, pero antes quiero hacer unos agradecimientos, si se me permiten. En primer lugar, a las autoridades de la universidad que nos acompañan, señor rector Jorge Calzoni, que además está en esta mesa y nos compartió sus palabras de bienvenida, a los secretarios y secretarias, acá veo Liliana, Patricia, Nacho, Ariel, muchas gracias por acercarse y compartir con nosotros, a nuestro vicedecano, Facundo Arguintey, a nuestra decana, Anabela Lucardi, y también a nuestro primer decano del antiguo Departamento de Ciencias Sociales, Daniel Escribano, muchísimas gracias. Con esta carrera en sus primeros años, así que agradecerte, Daniel, porque también esta carrera se la debemos a todo el trabajo que realizó. Sin ser abogado, siendo periodista, pero seguramente aprendiendo muchísimo del campo jurídico. Así que, bueno, muchas gracias. También agradecerle a los diferentes decanos de las facultades de Derecho de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa que tan gentilmente nos acompañan en esta celebración, que bueno, se hicieron un lugarcito para viajar hasta acá, algunos de ellos obviamente desde muy lejos, así que se les agradece muchísimo. A los expositores y a las expositoras que nos acompañaron esta mañana y a lo largo de esta tarde y quienes nos van a acompañar también durante todo el día de mañana. Muchos de ellos también vienen de lejos y que no conocen nuestra universidad, y para nosotros y nosotras es un orgullo poder recibirlos y recibirlas y mostrarle digamos, todo lo que hacemos acá dentro de la Universidad Nacional de Avellaneda y especialmente de la carrera de abogacía. También a los y las docentes de nuestra carrera, la verdad es que no solo nos acompañan con la presencia en cada una de estas jornadas, estas mesas de debate, sino que también sin el aporte, la ayuda y el compromiso de cada uno y cada una de ellas, estas jornadas no hubieran sido posibles, ¿no? Porque la verdad es que le debemos un enorme agradecimiento a los titulares del área. Les voy a nombrar, por supuesto, extensivo el reconocimiento a todos sus equipos, ¿no? Marisa Herrera, Gustavo Caramelo, Diego Bukelski, Gabriela Usis, entre muchísimos otros quienes bueno, nos ayudaron a armar estos paneles de lujo que bueno, espero que sigamos disfrutando el día de mañana. También agradecerle a Jimena Letieri y a Julia Lucardi, que son quienes sostienen diariamente el Departamento de Ciencias Sociales y especialmente la carrera de abogacía.
la verdad que siempre lo decimos con Anabela, no podría ser posible tampoco nada de lo que llevamos adelante. Y finalmente, pero no por ello menos importante, muy por el contrario, muy especialmente nuestros y nuestras estudiantes, nuestros graduados y graduadas, que en definitiva son los principales destinatarios de estas jornadas, ¿sí? Ya que son el motor que tiene la universidad para seguir de pie y poder dar la batalla ante una realidad que se nos presenta hostil y adversa. Dicho todo esto, todos estos agradecimientos, y pido perdón si me olvido de alguien, discúlpenme, la idea no es ignorar a nadie, sino que, bueno, intenté resumirlo. Yo voy a, digamos, decir algunas ideas con respecto a la creación de la Universidad Nacional de Avellaneda, a la carrera de abogacía y, por supuesto, al Código Civil y Comercial y los 10 años que estamos celebrando del mismo. En primer lugar, y como fue ampliamente destacado a lo largo del día de hoy y que muy probablemente también lo sea el día de mañana, este múltiple aniversario coincide con un clima de época, ¿sí? Un clima que no fue obra del azar, sino producto de un proyecto político que tuvo como horizonte la ampliación de derechos. La creación de la Universidad Nacional de Avellaneda hace 15 años, la puesta en marcha de la carrera de abogacía y la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación hace 10 años responde a un Estado presente al servicio de las necesidades de su pueblo, ¿sí? El proyecto iniciado por Néstor Kirchner y continuado por su compañera Cristina Fernández de Kirchner tuvo como principio rector la justicia social. En este sentido, se estructuraron una serie de políticas públicas que le dieron vida y materializaron a la tan célebre frase: donde hay una necesidad, nace un derecho. Y es aquí donde convergen estos aniversarios. Voy a ser muy breve con respecto al Código Civil y Comercial porque mañana va a tener una atención muy marcada por expertos y expertas en la materia. Y luego, bueno, me voy a centrar un poco en sí en la universidad y en la carrera, pero bueno, solamente me gustaría contarles, quienes no saben, que por supuesto mañana nos van a acompañar personas que son parte de la historia de este Código Civil y Comercial, que son quienes lo impulsaron, quienes se atrevieron, quienes tuvieron la osadía, como dijo acá el compañero Walter, de poder dar discusiones que hasta ese momento estaban escondidas, solapadas y que eran muy necesarias para nuestra sociedad. Y voy a hacer propias unas palabras de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando promulgó el código, que lo definió como un código realmente democrático, que no pertenece a ningún partido, a ningún gobierno. Es el Código Civil y Comercial de la democracia. Y que esto es muy importante, porque además este código reconoce y pone, digamos, en el centro de la escena los derechos humanos, ¿sí? Y además, que también esto es novedoso, y un poco también recojo lo dicho por Walter con respecto al lenguaje, se presenta como un lenguaje llano, accesible. Y también retomo las palabras de Cristina Fernández de Kirchner cuando destaca, digamos, esta cuestión del lenguaje accesible, comprensible para todos y todas, que dice, ya que los derechos tienen que ser leídos por quienes los deben ejercer, porque si no los pueden leer, no los pueden exigir. Es cierto, era necesario poner en palabras que todos y todas podamos comprender, que no solamente quede reservada a un grupo de personas que tuvieron la dicha, la fortuna quizá de acceder a un estudio universitario, a la carrera de abogacía y puedan decodificar ese mensaje, sino que sea para todos y todas. En este sentido, me parece sumamente importante y para destacar. También destacar que mañana vamos a contar con la conferencia magistral de Aira Kemmelmacher, integrante de la comisión redactora del anteproyecto del Código Civil y Comercial, y también con la presencia y las disertaciones de la doctora Marisa Herrera y de Gustavo Caramelo, por nombrar solamente a dos de nuestros docentes que fueron una pieza clave y fundamental para la materialización de este código. Por supuesto que el reconocimiento a ambos lleva implícito al de todo el equipo que conforman, ¿sí? Ahora bien, con respecto a la creación de la Universidad Nacional de Avellaneda, como así también de otras universidades de reciente creación, llamadas del Bicentenario,
surge como una respuesta a una demanda creciente y concreta de nuestra sociedad. Y un poco también acá lo dijo Pablo, ¿no? Hizo todo un recorrido de lo que costó la creación de su universidad, que tuvo, por fortuna, en 2002, la creación de la universidad. Y también, digamos, esta demanda que llevaba muchos años y que en el año 2010, se concretó. Ayer justo el rector, en la conferencia que brindó en el marco de los 15 años de la creación de la universidad, un poco también nos contó la historia de las décadas, digamos, de lucha para que la ciudad de Avellaneda tenga su propia universidad, ¿sí? Bien, en este sentido, yo consideramos acá con el equipo, que siempre lo conversamos, que el sentido que tiene la Universidad Nacional de Avellaneda, la creación de esta universidad, es darle la oportunidad a una inmensa cantidad de personas de poder ser primera generación de universitarios y universitarias en sus familias, ¿verdad? Pero ello no fue lo único que sucedió, y por eso hace un momento hablé de una serie de políticas públicas que acompañan, en este caso, la creación de la Universidad Nacional de Avellaneda y la puesta en marcha de la carrera de abogacía. Con estas políticas públicas podríamos hablar de que se garantiza una parte del derecho a la educación superior. En este caso, el acceso a la educación superior, ¿no? La creación de la universidad y la puesta en marcha de la carrera nos permite que distintas personas que así lo deseen puedan estudiar. Pero que ello no es suficiente. La universidad debe procurar la permanencia y el egreso de quienes ingresan al sistema nacional de la universidad, ¿no? Por ello es importante el acompañamiento de políticas públicas, por ejemplo, ayuda económica, becas, de que el Estado pueda garantizar el boleto estudiantil, ¿sí? para que los estudiantes, las estudiantes puedan viajar al destino de estudio. Prever que nos encontramos, por ejemplo, en su momento, que hubo una buena lectura, que nos encontramos en una era digital, ¿no? Y que lo que empezamos a observar en ese momento, el gobierno de turno, que decía, bueno, estamos en una era digital, tenemos que garantizar condiciones materiales mínimas, ¿no? Y ahí en ese contexto surge el plan Conectar Igualdad, es darle la posibilidad de que tengan chicos y chicas que están en los últimos años de la secundaria una computadora, y que eso también les permita, el día de mañana la utilicen como herramienta para sus estudios universitarios. A lo que quiero ir con esto, obviamente podemos amanecer hablando de un montón de otras políticas que hacen sentido a la creación de nuevas universidades, la puesta en marcha de diversas carreras y demás. Y no quiero, por supuesto, irme mucho de tiempo. A lo que quiero apuntar en este sentido es que los politólogos y las politólogas, me corro de ser abogada, nos gusta hablar de políticas públicas de carácter universal versus políticas públicas de carácter focalizado, ¿no? Por supuesto que el proyecto político que acabo de describir muy brevemente, proyecto político y social, es atribuir a las políticas públicas universales, donde el sujeto de derecho es pensado de manera integral, y a partir de allí se diseña una batería de acciones concretas como las que acabo de enumerar, y otras que por supuesto quedaron por fuera, pero que también hacen. Por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora la asignación universal por hijo, también contribuye, digamos, a que distintas personas puedan también acceder a estudios universitarios. Busquen reconocerlos en sus diversas dimensiones, y que esto es importante, que por supuesto, lamentablemente, y como bien señaló Pancho, creo que al inicio, que hace ya casi 10 años que no tenemos este tipo de políticas que se piensen de manera integral, de manera universal, y que puedan garantizar no solamente el acceso a la educación superior, sino que intenten de alguna manera buscar igualar condiciones que son muy inequitativas, desiguales entre sus pares. Y en esta misma línea se inscribe la creación de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda hace ya 10 años. Afortunadamente me tocó participar de este proyecto desde sus inicios, primero únicamente como docente, y desde hace ya un tiempito me encuentro además en el rol de directora, lo cual me honra y me llena de orgullo y me emociona, por supuesto. Así que la verdad es que agradezco enormemente a quienes confiaron, especialmente a mi amiga Anabela Lucardi,
en acompañarla en este proyecto. En este proyecto. Esta carrera, como dije anteriormente, comparte la misma identidad con nuestra universidad. Una identidad que se construye a partir de una idea de universidad territorializada. ¿Qué quiere decir esto? Universidad territorializada quiere decir que la universidad es consciente del lugar en donde se encuentra emplazada y a partir de allí mantiene una relación dialógica con su comunidad y con su territorio, ¿sí? La universidad, siempre discuto, digo, es algo que también cuando trabajamos en el Ministerio de Educación con Anabela lo discutíamos, que llevamos adelante el programa de voluntariado, con esa idea de que la universidad baja al territorio o la universidad va al territorio. La universidad está en el territorio. Y esta universidad, gracias a la idea con la que fue creada, gracias a que curricularizó la extensión universitaria a través del proyecto académico de trabajo social comunitario, trabaja esta idea de la universidad en el territorio y una relación dialógica. La universidad no es mejor que el territorio, ¿sí? La universidad está en el territorio y debe atender las necesidades de ese territorio y poder dar respuesta a las necesidades de ese territorio. En este sentido, somos plenamente conscientes que nuestros estudiantes hacen un esfuerzo titánico, muchas veces imposible, para asistir a cada clase. Y es por ello que queríamos y sentíamos la necesidad de regalarles estas jornadas. Permítanme contarles que la semana pasada tuvieron lugar las prejornadas llevadas a cabo, donde casi 40 estudiantes, entre estudiantes y graduados y graduadas, presentaron sus ponencias en las diferentes mesas de discusión. ¿Sí? Se establecieron 3 mesas de discusión: la mesa de Teoría y Filosofía del Derecho y Derecho Penal, la mesa de Derecho Público y la mesa de Derecho Civil y Comercial, en donde pudieron mostrar a sus compañeros y compañeras, a sus pares, sus investigaciones. Algunas de ellas en estado muy embrionario, muy inicial, y otras ya con algún grado de avance, de investigación, con resultados. Sin embargo, el común denominador que encontramos en todas las ponencias que participaron, que se animaron, respondían a cuestiones concretas de nuestra comunidad. Lo mismo sucede en los trabajos finales de nuestros estudiantes. Cuando para graduarse, como ustedes saben, necesitan presentar un trabajo de tesina. Y en la gran mayoría se pone de manifiesto el trabajo que realizaron, no solamente en la materia de la que versa quizá principalmente el trabajo, sino también lo trabajado en trabajo social comunitario. Muchos de ellos también traen desde sus propias experiencias, sus militancias en el territorio y recogen ahí sus temas de investigación. Y eso también tiene que ver con esta idea que durante años los estudiantes, y bueno, finalmente graduados afortunadamente, vienen trabajando en esta universidad. Bien, y para ir finalizando, quisiera así destacar el rol fundamental que cumplieron 2 personas aquí presentes para que sea posible que hoy estemos festejando nuestros primeros 10 años, porque si bien, digamos, yo creo que los proyectos tienen que ser impulsados por mujeres y varones que tengan la convicción de llevar adelante estas ideas, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustaría, si me lo permiten, destacar y agradecerle la generosidad del rector, Jorge Calzoni, que siempre nos cuenta que la carrera de abogacía no estaba contemplada en la oferta académica de la Universidad Nacional de Avellaneda y que se le representaba al inicio, cuando Julián Álvarez, por aquel entonces viceministro de Justicia, lo llamó y le dijo: necesitamos hacer la carrera de abogacía. Se le presentaba un problemón. Y que el rector, muy generosamente, luego de, obviamente, de algunos llamados, aceptara tener esta carrera, y que esta carrera, y lo que también siempre destaca el rector, es que una de las cuestiones que lo motorizó, lo movilizó para que finalmente poner en marcha la carrera de abogacía es el perfil distinto que ofrecemos a nuestros futuros abogados y abogadas, ¿sí? Como ustedes bien saben, nuestro plan de estudio tiene un fuerte énfasis en la formación en derecho público,
la administración de justicia, en la gestión pública, porque creemos que es necesario, o se pensaba, digamos, y seguimos pensando y defendiendo esta idea, de que se necesitan más abogados y más abogadas que defiendan los intereses del Estado, que no son más que los intereses de todos y todas. Así que muchas gracias, Jorge, porque realmente ha sido una generosidad enorme y además porque siempre nos acompaña en todas y cada una de las actividades. Así que muchas gracias, aún siendo ingeniero, sabe muchísimo derecho. Bien, y finalmente a nuestra decana, Anabela Lucardi, con quien nos une no solo una relación laboral y profesional, sino que nos precede una relación de amistad. Recuerdo cuando en el 2014 Anabela se encontraba armando esta carrera, atenta a cada detalle. Alguien con menos de 30 años, yo pensaba, es imposible que alguien arme una carrera de cero en una universidad. Sin embargo, Anabela te hace parecer que lo imposible es ciertamente posible, quizá tarda un poquito más, pero se hace. Así que, de hecho, el perfil que les contaba recién de nuestros graduados y graduadas no es casualidad. Anabela, para quienes lamentablemente no tienen la fortuna de conocerla, es una persona que dedicó su vida militar a trabajar y a creer fielmente en la justicia social y en la democratización del sistema universitario. Pienso que nadie conoce mejor las universidades que ella. No solo porque las ha transitado durante muchos años como militante y estudiante, sino porque también ha ocupado diferentes cargos vinculados a la vida universitaria. Quienes sí tenemos la suerte de conocerla, sabemos que esto no es casualidad ni obra del azar, es producto de todo su esfuerzo y trabajo diario, así que, si me lo permiten, quisiera un enorme aplauso para la señora. De este sueño que es la carrera de abogacía, que está cumpliendo 10 años, que desde el inicio y hasta ahora, 10 años ininterrumpidos, trabajó diariamente, convocando a los mejores y las mejores docentes, buscando, siempre atendiendo al estudiante, poniendo siempre el ojo en estas cuestiones que nos parecen de vital importancia. Y para terminar, ahora sí, me gustaría finalizar con una frase que a mi juicio sintetiza el espíritu de estas jornadas. Esta frase pertenece a la principal referente política y sobre todo hacedora también, ella, por supuesto, de todo lo que hoy nos encuentra celebrando, que tristemente se encuentra proscripta y privada de su libertad por una justicia adicta. Estoy hablando de la compañera dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien vino a la inauguración de este edificio de sede Piñeiro el 14 de marzo del 2013 y dijo lo siguiente: no sé si hubiera nacido en algún pueblo como en Pumamarca, si podría haber llegado a ser abogada y presidenta. Lo pongo en duda. Por eso quiero que todos los argentinos tengan los mismos derechos, desde Pumamarca hasta Tierra del Fuego. Sigamos defendiendo la educación pública.